Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos y listos para saludar y empezar a dialogar con quienes nos acompañan en el panel del día de hoy, comenzando esta nueva semana, comenzando además este mes de agosto, a pesar de que lo comenzamos el viernes, en rigor la primera semana, entonces completamente amplio del mes de agosto es la que estamos comenzando. Y vamos a saludar de inmediato a quienes ya están acá en el estudio. Nos acompaña Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días. Muy bien, aquí empezando un agosto heladito, pero sí, con el sol, así que... Sí, y se supone que va a llegar a 20 grados la máxima hoy día, así que a vestirse por capas, como se dice. Y también saludamos a Cristóbal Saavedra, integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Espero pasar agosto. Es el llamado y lo que aspiran todos y todas en estas condiciones. Oigan, vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan el día de hoy. Lo estábamos mencionando, vamos a estar ahí enfocados en varios temas que tienen que ver con la presidencial. Y en este caso hablar un poquito de la figura de Evelyn Matei y todo lo que ha estado pasando durante estas últimas semanas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las encuestas que ha estado presente. Se dio a conocer el fin de semana la última CADEM, donde estaría por debajo de París, y eso ha traído ahí también uno que otro comentario. Pero en lo fundamental, esta disputa que se ha estado dando en la interna de la oposición con republicanos, el tema de estos elementos que han sido ampliamente criticados por su entorno, en torno a la forma en que se la cataloga en algunas redes sociales. Esto trajo consigo la posibilidad de presentar una querella. Finalmente eso no ocurrió, pero además están también elementos que flotan y que han estado dentro del debate y la discusión. Uno de ellos tiene que ver con efectivamente cuánto la opinión del mundo empresarial habría tenido influencia en las decisiones que se tomaron en torno a esta eventual querella, y particularmente la inquietud que habría en ese mundo respecto a estas disputas dentro de la oposición. Y bueno, lo otro, el tema de efectivamente los apoyos que tendría dentro de Chile Vamos, luego de que algunos liderazgos sostuvieran o dejaran entrever de que podrían apoyar a José Antonio Kast. Finalmente, y eso también hay que consignarlo, el Consejo General de Renovación Nacional respaldó cerradamente a la candidatura de Evelyn Matei, y bueno, con todos esos elementos ha estado siendo marcada esta última semana para la candidata. Yo quiero entrar en este tema de inmediato con ustedes y quiero partir, Cristóbal, contigo para que me cuentes un poquito cómo han estado observando en la interna todos estos elementos que han salido por prensa, pero de ahí tú me comentarás cuánto de ello tiene validez, tiene efectivamente sustento, y entrar a discutir también el tema de la estrategia que se está manejando con miras a primera vuelta. Lo primero es todo falso. Ya. No, mira, en el día sábado tuvimos el Consejo General de Renovación Nacional donde firmamos aprobamos el pacto electoral, donde es más amplio que lo que fue Chile Vamos, porque sumamos a demócratas. Y en ese sentido yo quiero valorar esta virtud que tiene Chile Vamos hoy día. A diferencia de las otras coaliciones, nosotros tenemos una coalición más amplia que lo que fue Chile Vamos, y segundo, una coalición que ha demostrado tener dos gobiernos exitosos. La candidata presidencial es Evelyn Matei, está ultra ratificada, pero claro, cuando uno quizás se deja llevar por las encuestas o por sondeos, que a mi parecer son solo eso, son fotos del momento. La carrera presidencial está abierta, y digo está abierta para todos los candidatos. Un día, una semana puede aparecer en la encuesta uno segundo, otro tercero. Hace 2 meses Evelyn Matei aparecía en todas las encuestas primero o primera. Yandel Jara no aparecía en ninguna encuesta. Entonces, en eso hay que ser bien mesurado. Y hay dichos de algunos parlamentarios de mi partido, que tampoco son de mi partido. El diputado Celi renunció a RN, renunció, volvió, estaba buscando el cupo. que
que son más bien cantos de sirena, diría yo. Son como manotazos de personas que no pudieron de alguna manera cumplir su objetivo, porque el diputado Celis lo que quería era ser candidato al Senado y no le abrieron la puerta a ninguna parte. Sí. ¿Y con Carlos Larraín? Y Carlos Larraín, yo te lo voy a decir, quizás es una forma muy bien graficada, pero quizás muy mañosa, pero Carlos Larraín está completamente fuera de la política contingente. Lo tuvieron que ir a despertar para que diera una opinión. Y él, como militante de Renovación Nacional, cometió una falta que espero que el Tribunal Supremo lo sancione, y en otras ocasiones, está sancionado de manera muy elocuente, incluso con la expulsión del partido a las personas que no apoyan al candidato presidencial. Así que yo espero que el Tribunal sesione pronto, vea esto pronto, y uno, como decía el gran Sergio Díaz, fundador de Renovación Nacional, uno gana o pierde con lo suyo, lo demás es deslealtad. Así que nosotros a fuego con Evelyn Matei vamos a llegar a la elección de presidencial, vamos a estar en la primera vuelta, y ahí vamos a ver cuánto pesamos. Uh-huh. Tatiana, también cuéntame un poquito cómo has estado mirando desde la vereda del frente lo que ocurre al alero de esta campaña, de esta candidatura, también con los elementos que recién nos comentaba Cristóbal de cómo se ha estado viviendo en la interna. Sí, primero me llama la atención el comentario sobre la lejanía de la contingencia de Larraín, cuando hace un poquitos meses lo vimos ahí en el Congreso haciendo una oda a la dictadura. Y yo me imagino que no cualquier persona va y se para en el podio del Consejo Nacional, no sé cómo se llama. En el ex Congreso acá en Santiago. Sí. Entonces salió en todas las noticias, entonces yo creo que eso de tan alejado probablemente lo tienen efectivamente un poco como menos a la palestra por estos dichos, pero de todas maneras valoró mucho que haya esa distancia de parte de algunos militantes dadas sus posturas públicas hasta el día de hoy defendiendo la dictadura abiertamente o haciendo apologías al dictador. Y si bien nosotros vemos el desorden y lo hemos conversado en esta misma radio varias veces, no es algo que me alegre, por cierto, porque creo que la política tiene que ordenarse, porque más allá de que esto es algo que está pasando al otro lado de la cancha política, es complejo porque la gente sigue viendo las peleas, sigue viendo cómo los políticos no se ponen de acuerdo, se sigue sin hablar de ideas. Seguimos hablando sobre las disputas, sobre los dime y direte, y poco estamos hablando de cómo vamos a ofrecer soluciones en materias tan importantes como salud, como pensiones, como educación, como vivienda, que son las cosas que a las personas les importan. Entonces, desde esa perspectiva no me alegra que siga la derecha enfrentada, porque yo creo que queremos luego conocer cuáles son las ideas. Nosotros estamos trabajando después de una primaria donde unificamos nuestras ideas, o sea, unificamos nuestra candidatura. Hoy día está la construcción programática, está la construcción de equipos, están las definiciones parlamentarias, que también hay una alta probabilidad de que lleguemos en una lista única. Entonces, de pronto, poder hablar de las ideas, menos de nosotros mismos, hablar mal de el otro día fui a un seminario y decía que había que preocuparse más de hablar mal de los males y no de los malos. Y yo creo que ese es más o menos el espíritu que tenemos hoy día. Y sobre la candidata Evelyn Matei en particular, bueno, ayer salió la CADEM, donde además quedó en cuarto lugar, lo que nuevamente me parece complejo. Quien ocupa ese tercer lugar y la desplaza es una persona que hace un par de días acaba de decir que nos quiere obligar a las mujeres a hacer la mamografía, sino que nos vamos a juicio, y si no tan en el poto, así, o popó, perdón, eso decía. Esa es la persona que hoy día, o que ayer hablaba de despedir 150.000 funcionarios, porque eran todos familiares apitutados, en programas al aire en televisión nacional. Entonces, esa es la persona que hoy día está superando a Evelyn Matei en la encuesta. Yo también coincido con que, y lo hemos dicho otras veces, hacer política con las encuestas es complejo, pero es más o menos, son sondeos que suben y bajan, pero es complejo, y creo que eso habla también de una estrategia que también lo hablamos en esta radio sobre Evelyn y Matei. Quién es la persona que quiere hablar de Chile, pero quién es la persona que al mismo tiempo reconoce
su venia a las cosas que pasaron en dictadura. Ahora, 3 meses después, viendo su caída en la encuesta, se da cuenta al parecer que tenía que desdecirse, no al día siguiente, no las millones de veces que se le preguntó desde entonces hasta ahora. Y eso habla de una estrategia, creo, de indefinición, de si se acerca más a Kast o se acerca más a lo que ha sido la derecha tradicional en este momento. Yo creo que todos fuimos empáticos con ella, como mujer también en política, cuando se le puso en duda su salud mental. Y ahí yo creo que avanzó un poquito cuando dijo que iba a denunciar estas estrategias de bots y de mentiras, que es algo que todos los espectros políticos y en particular nosotros lo hemos vivido fuertemente de parte de la gente de Kast, pero ahora se desdice también. Entonces yo aún no logro ver cuál es la estrategia, si vamos a tener una candidata que es Evelyn o es Matei, que efectivamente son al parecer dos perfiles, y creo que eso se refleja en la encuesta finalmente. Cristóbal, varias cosas. Aquí saluda la estrategia. Te quiero dejar ahí tiempo para que abordes aquello. Pero además, algo que queda dando vuelta tiene que ver con al menos estas filtraciones que hablaban de un eventual recorte de recursos del empresariado en represalia por la falta de unidad dentro de la oposición. También me gustaría que comentáramos un poquito aquello. Te dejo ahí la palabra. Mira, sobre la estrategia, bueno, es evidente. Eso sería tapar el sol con un dedo. Decir que no han habido errores, pues. Por supuesto que han habido errores y por supuesto que está en un periodo de ajuste, y también nosotros haciendo una autocrítica, como miembro de la Comisión Política, como miembro del Consejo General de Renovación Nacional, nosotros también teníamos una costumbre de campañas presidenciales al estilo del presidente Piñera, donde él tomaba el rol del candidato presidencial, los partidos se le acoplaban y él determinaba cierto eje, y él tenía su programa de gobierno muy bien estructurado previamente, muy bien trabajado, con cientos de profesionales, una manera distinta. ¿Ah? Nosotros hoy día eventualmente nos enfrentamos a una campaña presidencial con Evelyn Matei, con una forma de hacer campaña distinta. Entonces, evidentemente se han cometido errores, y eso no hay por qué no decirlo. Y en la estrategia se han cometido errores, por supuesto. El decir que nos vamos a querellar, o se va a hacer una denuncia, y después no hacerla, creo que es, yo diría lo espontáneo que es, o lo espontánea que es Evelyn Matei, y en ese sentido dice su opinión, lo dijo lo que quería hacer, y probablemente después se pensó muy bien, se miró en todo aspecto y se determinó una situación distinta. En cuanto a este recorte del empresariado y esto, mira, uno que está dentro, las campañas presidenciales son muy costosas, y la verdad es que yo no he visto una campaña presidencial que tenga millones y millones de pesos destinados a la campaña presidencial, ¿no? Es una campaña bastante austera. Yo no sé dónde estarán esos recursos, porque de verdad no hemos tenido actos masivos, grandes, ni situaciones de campaña enormes, donde digamos, uy, aquí se está gastando un dineral, ni tampoco publicidad en medios de comunicación gigantes. Ha sido una campaña presidencial muy austera. Entonces, yo no sé si esto del empresariado, esto de los poderes fácticos, que existen, ¿ah? Yo no quiero decir que no existan, pero que los poderes fácticos determinen si es que la campaña presidencial avanza, si es que fuésemos como unos títeres de los poderes fácticos. No, yo no comparto. Llevo alrededor de 20 y tantos años militando en Renovación Nacional, y la verdad es que nunca he visto esto, ¿eh? Nunca he visto esta señal de como que los poderes fácticos llegaron, instalaron a alguien y después lo sacaron y después lo subieron y después lo trajeron.
Entonces, por eso yo te diría que son más bien teorías conspirativas. Pero sí hay que reconocer que hemos hecho algunas cosas bastante mal y hemos hecho otras bastante bien. ¿Tatiana? Sí, yo escuchando también y recordando, estaba de hecho buscando las frases con las que la candidata Matei se refirió al asunto del ataque, que es un tema en sí. Hoy día cómo se manejan las redes, cómo las mentiras van, cómo vienen. Y ella decía que es bien sorprendente. Yo creo que todos de alguna manera dijimos, wow, ya tomó posición. Dice, creo que es peligroso desde el punto de vista de la democracia, porque si ellos hacen esto estando en la oposición, uno se pregunta qué serán capaces de hacer una vez que están en el poder. Y dice también que probablemente va a haber una denuncia de parte de los candidatos desde los parlamentarios de Renovación Nacional, y habla de una amenaza a la democracia. Dice que esto pone en tela de juicio la idoneidad de los líderes políticos de republicanos. Entonces, y que esto es más bien propio de regímenes autoritarios. Eso era la posición de Evelyn Matei la semana pasada, cosa con la que, por cierto, yo comparto. Y creo que en política es hora que también empecemos a encontrar puntos de encuentro independientes de nuestros principios, nuestros valores, y yo creo que esta era una candidata que probablemente le hacía sentido más a Chile, que quiere y espera que la política siempre camine por el lado de la democracia. Cosa que, por ejemplo, el expresidente Piñera también él firmó un acuerdo por más democracia siempre, cosa que la UDI y Renovación Nacional no fueron capaces de hacer cuanto partido, pero de todas maneras el año para los 50 años de para los 50 años sí, pues. Sí. no lo hicieron los partidos de la derecha, lo hizo solamente Nacional, sí. el presidente Piñera. De todas maneras, creo que lo importante aquí es hoy día preguntarnos dónde está Chile Vamos hoy día y dónde va a estar en segunda vuelta. Porque coincidiendo con la candidata Matei respecto a la amenaza para la democracia, más allá de la candidata Jara o cualquiera fuera el candidato del otro sector, y los otros candidatos, hoy día hay una coincidencia de que estamos frente a un candidato que con sus técnicas amenaza a la democracia. Eso más allá de las querellas. Y hoy día estamos en una primera vuelta, y si la elección fuera ahora, probablemente quien pasaría a la segunda vuelta sería Katz. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a estar Chile Vamos? ¿Del lado de la democracia o del lado de los que amenazan la democracia? Desde la misma vocería de algo que nos dijo hace 3 meses que se desmintió ahora, sino de algo que dijo la semana pasada. Y esa es mi pregunta hoy día para la derecha, y creo que es una pregunta que hoy día nos ha dado luces de la claridad, porque al mismo tiempo yo me ha tocado aquí mismo estar con panelistas que dicen que no hay grandes diferencias entre toda la derecha, que esperan que en una segunda vuelta van a ir por cualquiera de los dos candidatos, que en verdad son diferencias mínimas. Y yo creo que cuando hablamos de democracia no son cosas mínimas, son pilares fundamentales, y yo espero que en la segunda vuelta nuestra candidata Jara esté con una persona que cree en la democracia, que haga firmes defensas de las instituciones democráticas, y que si hay algo que cambiar, lo haga a través de las instituciones, como es lo que creo que la gente también espera. Sí, Cristóbal, hay varias cosas respecto también al tema del tomarse en serio o no la democracia, que al menos lo que deja sobre la mesa Tatiana. Yo de verdad que comparto en toda la profundidad lo que dice Tatiana. Sobre uno no puede servir a una democracia avalando una dictadura. Yo creo que es un principio fundamental. Pero nos vamos a ver enfrentados a la candidata del Partido Comunista. A la candidata de la coalición. Pero del Partido Comunista, es militante del Partido Comunista. Pero es la candidata de la coalición. Bueno, la candidata militante del Partido Comunista. Partido que adhiere profundamente a varias dictaduras. O sea, eso es así. O sea, no tengo por qué esconderlo. Yo no puedo hablar por José Antonio Kast. Lo que piense José Antonio Kast, o lo que no piense, o lo que piense en ese tipo de términos, es problema de él. Lo que yo quiero soldar aquí es que yo tampoco soy partidario de firmar un cheque en blanco, pero sí no tengo ninguna ambigüedad en esto, es que no apoyaría jamás
a una candidata del Partido Comunista. Jamás. Porque va contra todo principio, desde los principios democráticos, económicos, contra todos los principios de lo que yo creo. No estoy diciendo que vamos a tener dos alternativas si nos ponemos en ese escenario, en el escenario que pase Evelyn Matei, por supuesto va a ser Evelyn Matei. En el caso de que pase José Antonio Kast, no un cheque en blanco. En caso de que pase Franco Parisi, tampoco un cheque en blanco. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Pero sí, lo puedo decir abiertamente que no apoyaría jamás a la candidata del Partido Comunista. Jamás. Y en el entendido de cuál es su... Si nos ponemos a hablar de historia, ¿y cuál es su historia? O sea, la historia, es que por eso, podemos hablar de la historia de Evelyn Matei, podemos hablar de la historia de José Antonio Kast, podemos hablar de la historia de Franco Parisi, de Meo, pero también de Yandel Jara, y no hay por qué ocultarlo. Yo hoy día, mira, justamente cuando venía, la estaban entrevistando en directo, y ella hablaba que era comunista, sí, desde los 14 años, pero creía profundamente en la socialdemocracia. Son contravinientes, o sea, por supuesto, evidentemente. Bueno, hoy día que su coalición es más bien socialdemócrata, que ella cree en una economía libre, ¿qué es lo que busca el Partido Comunista en su esencia? Es vencer al capitalismo, pues está en su declaración de principio. No en el Partido Comunista de hace 100 años, sino el Partido Comunista chileno. Entonces, bueno, hoy día tenemos a la candidata Jara, que es la candidata comunista anticomunista. Y en ese sentido, bueno, yo lo que quiero decir es que para mí no es un cheque en blanco de la segunda vuelta, que pase, pero sí podría decir, se puede interpretar de la forma que quieran, que jamás votaría por la candidata del Partido Comunista. Tatiana, varias cosas ahí. Por un lado, estos escenarios de segunda vuelta, pero por otro lado también un tema que en más de una oportunidad ha surgido en este panel y que tiene que ver con el cómo se logra generar este consenso dentro del oficialismo y de esta coalición, a pesar de los elementos ideológicos que pueda tener algún partido. No es primera vez que se toca el tema acá. Sí, yo primero aclarar que la candidata Jara no adhiere a ninguna dictadura, como se acaba de decir. Su partido tiene historia de respaldo a ciertos regímenes en ciertos momentos en una historia. Yo creo que es interesante que empecemos a hablar de ideología, de historia. Me gustaría que se diera más en esos términos, más que en afirmaciones que son abiertamente mentiras, como la que se acaban de decir aquí. La candidata ha sido clara respecto a su reconocimiento a la violación de derechos humanos, tanto en Cuba, en dictadura en Venezuela sin duda también, transversalmente se ha reconocido aquella dictadura desde nuestro sector, y creo que es importante. Yo soy una de las personas que cree que los derechos humanos valen en absolutamente todos los regímenes, en todos los lugares, independiente del color político, y vamos a estar ahí para decirlo claramente, y así lo ha hecho esta coalición, lo ha hecho este gobierno, lo hemos hecho cada uno de sus voceros en todos los momentos. Dicho, no puedo decir lo mismo hoy día respecto a la UDI y a la Renovación Nacional y a la derecha respecto a... Yo atendería mucho si esta discusión se diera desde el partir reconociendo la violación de los derechos humanos que se cometió en Chile durante 17 años, respaldado con ministros que hoy día son personeros de Renovación Nacional, de la UDI, y que yo no los he escuchado hoy día decir ni decirse por las matanzas de chilenos, de compatriotas que fueron perseguidos, violados, matados, torturados, niñas, mujeres embarazadas, y toda la historia reciente de Chile por pensar distinto. Porque aquí no había una guerra, aquí fue una dictadura. Y eso lo reconoce todo el mundo, está reconocido en los libros de historia, y los personeros que hoy día se llenan la boca respecto al Partido Comunista, que en Chile ha respetado la democracia institucional, con todas las diferencias que yo puedo tener con el Partido Comunista,
reconozco su historia democrática en Chile. Eso me parece importante relevarlo y lo vamos a repetir la cantidad de veces que sea necesario. Y segundo, respecto al tema de la socialdemocracia, o sea, de cuánto socialdemocracia es ella, parece que esta es la polémica del fin de semana. Estuve como en otros temas del fin de semana, me perdí toda esa conversación, pero bueno, la candidata Jara fue subsecretaria de la presidenta Bachelet, fue ministra del presidente Boric. No es una persona que crea que por tener un cargo va a acabar con el capitalismo. Ha sido honesta en decir cuáles son sus ideas de largo plazo, por ejemplo, que respecto a la AFP, que es acabar con el negocio de la AFP que ha llevado a las chilenas y los chilenos de este país a tener pensiones miserables y que recién este gobierno empieza a mejorar. Dicho eso, como ella ha dado muestra de que cuando tiene un cargo entiende que los cambios son graduales, que se hacen a través de las leyes, que se hace con diálogo. Entonces yo creo que ha dado muestra de que teniendo el poder entiende la lógica institucional, que la respeta y además que es efectiva en lógicas de avance. Así que como para hablar con hechos concretos más que afirmaciones que son medias al aire, que son rimbombantes, pero que no tienen... Un puntito, sí, ¿no? breve para cerrar al menos el bloque. Un puntito que es sobre lo que ha hecho Yander Jara sobre el gobierno. Bueno, la representación del gobierno, la aprobación del gobierno ha sido 1/3 de los chilenos permanente. ¿Con cuánto acabó Piñera? Pero eso es irrelevante. Yo lo que estoy diciendo es que la política pública hoy día, los gobiernos lo están evaluando así. Y así ha sido. Yander Jara, en contra de la AFP, perpetuó la AFP. Es comunista, pero no cree en el comunismo. Bueno, está bien. Si cada uno podrá defender a su candidato como pueda, pero son los hechos concretos. Ahí están. Y con decir lo último sobre la PGU, cuando de verdad le cambiamos la vida a los chilenos en materia de pensiones, cuando de verdad se le dio una pensión básica para vivir, fue en el gobierno del presidente Piñera en plena pandemia, la PGU, el legado del presidente Piñera. Tatiana, lo último para cerrar el bloque. Sí, no, yo creo que si hablamos, no puede ser que nos importe la encuesta y las evaluaciones del gobierno hoy, pero no nos importe el descalabro que como tú partiste este programa diciendo que la derecha había tenido los gobiernos más exitosos. Tuvimos un estallido social con Piñera, terminamos con niveles, ya ni siquiera recuerdo, pero creo que menos de un dígito de aprobación, y pareciera que no fuera importante. ¿Terminó así? No. Terminó con, te puedo decir en unos casi minutos, un 50% de aprobación. Sí, búscalo. Lo que estoy diciendo no fue así. No tengo el número exacto, pero sí efectivamente estuvo en menos de un dígito en varios momentos. En pleno y yo creo que tiene que ver con un Chile que exigía ciertas demandas que todavía no son todas del todo respondidas, pero no puede ser que las encuestas sirvan solamente para criticar hoy, pero no se considere en otros momentos. Tú partiste diciendo cosas que de la son ciudadanía distintas. Nomás. Está bien, pero tú dijiste que se avala que se evalúan las políticas públicas. Entonces, si es por eso, el gobierno anterior fue peor. Pero yo creo que no es importante debatir respecto a la encuesta, porque tiene que ver con muchas otras variables. Lo importante, creo yo, es como decir, ¿qué ofrecemos para el futuro? Hoy día nosotros reconocemos que este gobierno tiene una evaluación más baja de lo que nos gustaría. Que fue un mal gobierno. No voy a reconocer aquello porque esa es tu postura y está bien. Yo también creo que el de Piñera ha sido el peor gobierno, pero está bien. Ni siquiera cumplió su programa de gobierno. Pero ningún gobierno lo cumple si es que no tiene el Congreso. Ni siquiera lo que dijo, lo que prometió. Pero por eso estoy diciendo, bueno, Piñera dijo que se le iba a acabar la fiesta a los delincuentes y dejó la tasa de delincuencia más alta de aquella. Pero por eso estoy diciendo que es importante que demos la conversación de fondo, que pensemos cuál es el futuro de este país. Me gustaría poder hablar en el próximo bloque cuáles son las apuestas que tiene la candidata Matei para futuro y no más bien cómo ha sido el golpe a
este gobierno, que yo creo que es un desafío y nosotros queremos una continuidad en cuanto a avance, no es lo mismo el mismo gobierno, sino que una continuidad que diga seguir mejorando las pensiones, seguir aumentando el sueldo mínimo, seguir la senda del crecimiento que nos hemos tomado súper en serio después de una pandemia. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso con ustedes en nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio, y Cristóbal Saavedra, integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional. Les contábamos, vamos a estar ahí centrados harto en la presidencial el día de hoy, porque durante el fin de semana también estuvimos conociendo de candidaturas que estaban ahí a la expectativa de juntar las firmas para estar en la carrera presidencial, y finalmente lo consiguieron. Y se trata de Marco Enríquez Ominami, que vuelve a estar entonces en una presidencial. Es el anuncio que se hizo el fin de semana, apareció en diarios, un inserto sin ir más lejos dando cuenta de aquello, estuvo dando algunas entrevistas y una de ellas la entregó en Canal 13, sin ir más lejos, en Mesa Central, donde estuvo también haciendo ahí algunos apuntes respecto a la candidatura. Bueno, anunció que consiguió reunir 36.200 firmas para poder presentar la candidatura. Quinta ocasión en que Enríquez Ominami va a estar buscando llegar a la moneda. Y respecto a la candidatura, hizo ahí algunas analogías. Yo recuerdo a un jugador, guardando las proporciones, que perdió todos los mundiales. Se llama Lionel Messi. Perdió 4 mundiales y el quinto lo ganó. La prensa deportiva le dijo: oye Messi, ¿por qué vas una quinta vez? Retírate. Y Messi no se retiró y ganó el mundial. Ahí estuvo haciendo un poquito alusiones a su carrera política y particularmente la presidencial. Dijo que lo que he escuchado en Chile mientras juntaba firmas es rabia, decepción, furia, enojo. No nos vamos a quedar cruzados. En 30 días anunciaré mi programa. Esa es parte de lo que señaló. También consultado sobre qué es ser un presidente de mediación, subrayó que es no estar secuestrado por la agenda de los partidos políticos, como lo está haciendo hoy Jara, Matei o Kast. Y la próxima noticia ya no es la presidencial, es la parlamentaria, los cupos. Les pido a los partidos políticos que piensen en Chile, no en sus reelecciones, piensen en los chilenos. Yo fui diputado a diferencia de París y tengo experiencia legislativa, les ofrezco una capacidad de entenderme con todos, lo hice cuando fui diputado. Es parte de lo que señaló, sin ir más lejos, Marco Enríquez en esta entrevista que, reitero, tuvo con Canal 13 el día de ayer en la mañana. Me quedo con ustedes ahora. Nuevamente tenemos a Marco Enríquez ahí entonces en la papeleta. Obviamente se juntaron las firmas, hay que cumplir ciertas formalidades, pero ahí también dando golpes a todos los sectores políticos. Tatiana, parto contigo. Bueno, yo creo que una persona que aparece por quinta vez y que solo aparece en las presidenciales se toma Chile como un pasatiempo, al parecer, porque no lo he visto los otros años opinando sobre los grandes temas, sino que solamente criticando y siendo un personaje bastante simpático, por qué no decirlo, en redes sociales. Pero me gustaría saber qué es lo que hace los 3 años de no elecciones por Chile, más allá de hacer crecer sus redes sociales. Y dicho eso, me llama mucho la atención de que compare el fútbol con gobernar un país. Un país se gobierna, un Estado tiene dificultades que yo creo que él abusa de que la gente no conoce mucho cómo funciona el Estado. Lo conversábamos justamente cuando estábamos fuera del aire, de lo importante, por ejemplo, que es el Congreso para gobernar, porque uno puede tener un programa, pero si no tiene un Congreso, y eso es lo interesante de tener distintos poderes del Estado, que nadie puede llegar y hacer lo que quiere. Entonces, como compararse con Messi, además, me parece un poquito que habla desde dónde él se mira a sí mismo. Entonces, no entender, o más bien, él siendo diputado, viniendo de una familia política, habiendo sido militante de un partido durante mucho tiempo, habiendo creado un partido político, sabe perfectamente cómo funciona el Estado, y esto habla de su visión de las personas, de cómo las trata, de creer que él es Messi, del creer que solo apareciendo 4 años puede gobernar un país, cuando gobernar un país requiere trabajo constante, demostración de toma de decisiones difíciles, y yo no sé cuál es la decisión más difícil que ha hecho él, más que criticar. Dice que ha recogido rabia, enojo, furia,
Bueno, nosotros entendemos que esos sentimientos hoy día existen y que responden a distintos factores, pero no vamos a construir nuestro programa desde ahí, sino que sobre la esperanza, las necesidades, los anhelos de las personas hoy día, y eso es lo que vamos a tener un programa. Y eso espero que sea el debate de todo y no de la furia, de la rabia, porque para eso ya tenemos vasta gama de personajes hablando y no necesariamente yendo a ocupar un tiempo del presidencial. Segundo, que habla del secuestro de los partidos políticos. Bueno, hoy día no tiene partido político porque tuvo uno que se llamaba PRO y que durante muchos años tuvo parlamentarios, pero que se desarmó. Y se desarmó con sus propias figuras en contra de ese partido y en contra de él. Entonces hoy día está en contra de los partidos porque no tiene partido, porque se le deshizo su partido. Y por último, él llama a los demás a pensar en Chile y no en sus reelecciones. Entonces yo quiero saber, si él tiene tantas ganas y tiene tanta llegada, ¿por qué no ha sido diputado estos años? ¿Por qué no le ha demostrado a Chile que es capaz de ir y construir una ley y de hablarle a Chile sobre lo que quiere concretamente? La pregunta que creo que todos nos hacemos es cuál es el interés que hay detrás de aparecer cada 4 años juntando firmas para posicionarse finalmente y robarle los votos a algún otro sector para que no ganen finalmente todos sabemos que aquí hay plata pública cuando uno es candidato, cuando se presenta, hay tiempos en la televisión que son gastos. Entonces también la gente, también es bueno que sepa que un candidato también le significa un costo a los impuestos de los chilenos. Cristóbal. Sí, bueno, agarrando las últimas palabras de Tatiana, efectivamente, por voto a los candidatos le devuelven algo así como 1.200 pesos por voto. Si saca, no sé, el 5% de los votos, el padrón es 13 millones, estamos hablando de que le van a devolver $750.000, van a devolver 1.000 millones de pesos, algo por ahí. Claro, y yo también comparto esto de qué hacen los otros 3 años. No en términos económicos, no sé de qué vivirá, pero en términos de pensar en Chile. O sea, los que estamos desde los partidos políticos, que somos súper vilipendiados, que buscamos la cuota del poder, pero siempre desde los partidos, desde las organizaciones sociales, desde cualquier ámbito de la academia, uno siempre está mirando cómo puede aportar. Yo no veo a Marco Enrique Ominami aportando los otros 3 años, o sea, aportando desde la crítica, desde la idea, desde lo que plantea en televisión o en un programa o en su YouTube, en su TikTok o en sus redes sociales. Pero en la profundidad tampoco. O sea, él estuvo negociando con el Partido Radical, ser candidato al Partido Radical, el Partido Radical no lo quiso llevar y terminó diciendo que todo era un arreglín. Pero bueno, si tú te quieres someter, y aquí comparto, si tú te quieres someter a una primaria, porque él alega que lo expulsaron de la primaria del Frente Amplio, el Partido Comunista, del Socialismo Democrático, y no lo expulsaron. Él nunca se ha integrado. O sea, si tú quieres participar, bueno, participa en las instancias. Pues. Si quieres militar en el Partido Radical porque te sientes vinculado al Partido Radical, bueno, pero no tienes por qué negociar el cupo del Partido Radical en desmedro de que seas militante. Es súper llamativo lo que hace Marco Enrique Ominami. Y esto de considerarse como el Messi, bueno, la verdad es que es para la galería. Importante es que se demoró súper poco en juntar la firma. O sea, tiene un colchón de personas que lo siguen, sumamente importante. Ahora, también recordemos cómo fue la recolección de firmas. Aquí cae en algo que él habla del populismo y critica al presidente Boric por populista, criticó al presidente Piñera, critica a todo el mundo. Critica a Belén Matei, bueno, el de los millonarios es París, el que dice que son todos millonarios. Oye, y este señor está juntando firmas anunciando el estadio para la U. Pero mira de lo que estamos hablando, es que aquí, por eso quiero 30 segundos para un punto que creo que es súper importante. A los candidatos presidenciales, y esto quizás va a ser una crítica
que no le va a gustar a Tatiana, pero le exigen el programa de gobierno en el minuto que se inscriben en el CERVEL. Usted venga, inscríbase y traiga su programa de gobierno, tiene que llegar con su programa de gobierno que queda aquí estampado, pero no sirve para nada. O sea, lo que pasó con Janet Jara en la primaria, que se llegó con un programa de gobierno de 7 hojas. La portada más 5 hojas, más 6 hojas. Y así fue. La Carolina Toá llegó con un programa de gobierno de 300 hojas, no tengo idea. Pero más allá de eso, yo a lo que quiero ir es que nadie supervisa, ni nadie. El programa de gobierno son las propias metas que se pone uno. O sea, yo, Cristóbal, voy a ser presidente de Chile y quiero esto para Chile. Y esto es lo que yo le propongo a Chile. Y después no las tengo que cumplir. Nadie me exige cumplirla. Si quiero cambiar en la mitad del momento, hacer una cosa distinta a lo que creía. Yo creo que aquí tenemos que ir a algo bien profundo. No creo que las candidaturas se tengan que formar para formar un programa de gobierno. Yo creo que uno tiene que arropar los programas de gobierno. Uno tiene que plantearle a la ciudadanía lo que piensa y lo que quiere para Chile. Y desde ahí uno convocar. Y en ese sentido, creo que es sumamente importante que tengamos algún órgano, no tengo idea, la Contraloría, que tome los programas de gobierno y te diga, no sé, cada 2 años, cada año, oiga, usted está cumpliendo el 20% del programa de gobierno, lleva 3 años, ha cumplido el 25%, no sé, que se sepa, por lo menos que tenga una sanción, no tengo idea. Pero algo tenemos que buscar para que no irrumpan estos liderazgos, como Parisi, como Meo, que determinan cualquier cosa. O sea, Meo juntó las firmas porque le va a construir el estadio a la U. ¿Ah? Ahí lo dejo. ¿Ah? Aprovechemos los minutitos que nos quedan, Tatiana, me quedo contigo y quiero, además de obviamente los apuntes que quieras hacer o contrapunto a lo que ha señalado Cristóbal, hablar respecto a un escenario presidencial donde la segunda vuelta puede ser bastante apretada. ¿Cuánto de estos votos es importante tenerlos en cuenta y cuál es el rol que puede jugar el Marco Enrique en un escenario de estas características? Sí, bueno, yo primero, como no me enoja los dichos sobre el programa, yo creo que la candidata Jara fue en la primaria la candidata del Partido Comunista, fuimos críticos como Frente Amplio respecto al programa, pero hoy día no es la candidata del Partido Comunista, hoy está en construcción un programa que a priori va desde la DC hasta el Partido Comunista, pasando por 9 partidos políticos, pero en el que además se están sumando organizaciones sociales, y son con todos ellos porque para nosotros sí es importante el programa. Es muy importante el programa. Y vamos a inscribirlo cuando toque, porque hoy día no el programa que inscribió la candidata Jara para la primaria no es el programa. Entonces, le da certeza también de todas maneras, nos importa bueno. Y porque creemos que el debate tiene que ser de ideas, más allá de grandes afirmaciones. Y yo creo que es importante también, estamos atentos obviamente a lo que va a ser el programa de las derechas en ese sentido. Entonces, y lo del programa de gobierno, yo coincidiendo contigo que es importante, creo que, y repito, y lo he dicho todas las veces, para cumplir un programa de gobierno es importante tener un Congreso que le permita, porque es el Congreso el que aprueba las leyes y la mayoría de las promesas de gobierno tiene que ver con leyes, tiene que ver con presupuesto, que también el presupuesto es aprobado por el Congreso. También no es como que el gobierno llega y decida, voy a poner tanta plata en este ministerio, eso no es así. Necesita una mayoría cada año en el Congreso. Me ha tocado estar trabajando desde el aparato estatal, donde tenemos que ajustar cada uno de los ítems, porque además no es solamente a los ministerios, sino que a cada una de las subsecretarías, a cada uno de los programas. Y para eso se necesita un Congreso que esté de acuerdo con ese programa. Uno podría tener un presidio, Evelyn Matei, si fuera en un caso ficticio, donde fuera presidenta y tiene un Congreso totalmente desfavorable, probablemente no va a poder cumplir su programa. Y yo creo que existen hoy día varios institutos y centros de pensamiento que miden los cumplimientos, pero creo que lo más importante es que las personas sepan que si votan por un candidato presidencial, ojalá voten por los parlamentarios que respaldan esas ideas, porque esto es algo que ningún gobierno puede cumplirlo. Pero creo que es importante a lo mejor buscar, es interesante o que nos digan de frente los candidatos presidenciales qué es lo que pueden hacer. Nuestra candidata ha sido del día uno clara diciendo, voy a llamar a votar por mí, pero también voy a llevar a votar por los candidatos para el Congreso que respalden nuestras ideas. Eso y sobre el rol de Meo en una segunda vuelta,
Tendremos que ver qué es lo que ofrecen esta primera vuelta. Yo no creo que tenga ninguna idea más rimbombante del tipo como efectivamente hacer un estadio o cosas más bien de ese tipo. Probablemente coincidamos en varios porque él se ubica en un espectro político más bien de centro izquierda. Pero como tiene esta libertad de poder hacer y decir lo que quiere, yo creo que las ideas que él conquiste, las personas son lo suficientemente inteligentes para en segunda vuelta decir quiénes son los que representan aquello. No espero mucho respecto a su rol, ya estamos viendo más o menos que va a disparar a todos lados, creo que ese es su rol, está bien, siempre alguien tiene que ser el que dispara, pero respecto a las ideas, yo creo que la gente va a ser lo suficientemente inteligente. Y yo no sé si vamos a tener, este es el último minuto ya del Sí, programa. pero dale si yo quieres quiero agregar algo como, más. sí, como punto aparte, enviar las condolencias a la familia de los mineros que fallecieron en este accidente, reconocer la labor de todas las instituciones, de las policías, del Cernajemin. Este gobierno además dispuso desde el minuto número 1 todo el aparato que tuviera para el rescate. Ha sido muy cuidadoso también con el dolor de las familias, han sido informados primero ellos que todo, y hoy día hay un plan para buscar qué fue lo que sucedió. Esta ha sido la peor tragedia que ha tenido Codelco en muchas décadas. Lo lamentamos, obviamente, y no quería dejar pasar este momento. Espero que se esclarezca luego, porque para Chile la minería es muy importante, pero por sobre todo son la vida de cada uno de los trabajadores, y quería mandar ese respaldo a la familia y a los chilenos, a las chilenas que están hoy día viviendo este dolor. Cristóbal, también aprovecha los últimos minutos para cerrar ideas. Mira, en el escenario segunda vuelta, creo que la oposición, y si hay algo que quizá uno puede medir medianamente en todas las encuestas, y digo medianamente o altamente, es que los candidatos que se identifican con ser oposición al gobierno siempre han sumado entre un 58 y un 65% quizás en las mejores encuestas, tal vez para la oposición. Matei, Kast, Kaiser, Parisi, Harold May Nichols, no sé hasta dónde vamos a llegar. Ese es un número que más o menos es una tendencia en todas las encuestas. Y también se condice con el otro tercio de la aprobación del gobierno. Y se condice también con lo que fue el rechazo, apruebo y rechazo. Yo creo que va a andar por ahí. Si nosotros hoy día no nos pueden obligar, creo, pero si los chilenos así lo disponen, así va a ser, a buscar o a votar por el menos malo. O sea, a mí, de verdad, yo lo digo como experiencia personal, a mí ya me pasó. En la elección anterior me pasó que hay que elegir al menos malo, a mi criterio. Cuando nos polarizamos, donde tenemos, y hoy día tenemos a una candidata más de izquierda que el mismo presidente Boric, y tenemos, liderando la encuesta, a José Antonio Kast, pero José Antonio Kast más hacia el centro porque hay una figura aún peor, digo, Kaiser es, de verdad, yo ahí sí que me lo cuestionaría. No sé, el otro día, un detalle nomás, pero el otro día lo conversaba con alguien del Frente Amplio también, le decía, yo estaría, del PP, yo estaría desesperado en mi mente si es que tuviese como alternativa a Johannes Kaiser. No sé, y por el otro lado a Yadejana, yo creo que saldría arrancando por el centro, no sé, me iría corriendo. No podría, yo le decía, yo no podría no podría ni siquiera levantar una bandera de Johannes Kaiser. Lo que habla del peligro de dar espacio a los discursos. Sí, pero mira, yo te digo, yo los conozco los dos, he estado con los dos, pero el caso de Kaiser es un caso... Pero ellos van en lista parlamentaria con Kast. Sí, ¿no? iban con el Partido Social Cristiano, donde tengo grandes amigos, como la Francesca, como el alcalde de Concepción, que son grandes personas.
pero ellos tienen una postura... ¿Y podrían llegar a la lista parlamentaria juntos? Espero que Chile Vamos siga representando a Chile Vamos. Es el conglomerado, y por eso con esto quiero cerrar, es el conglomerado que creo que le da gobernabilidad en serio a Chile. Y Evelyn Matei es sustento de aquello. Así que con eso quiero terminar. 10 en punto. Cristóbal Saavedra, Tatiana Urrutia nos acompañaron en este comienzo de semana. Muchas gracias por haber estado acá en el estudio. Nos reencontramos pronto. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao.